Ética, Naturaleza y Sociedades. Tercer grado. Trimestre 3. Video detonador. Balanza de las superpotencias. Oigan, vi un video sobre la rivalidad de las superpotencias. Era como un sube y baja. A veces una estaba arriba y la otra abajo. Sí, la tensión entre superpotencias llegó a niveles impresionantes. Fue una competencia para demostrar quién era más fuerte. En cierto modo sí, cada acción, cada avance tecnológico era como poner en una balanza para ver quién pesaba más en influencia y capacidad. Retomando lo que estábamos hablando de la tensión y la competencia, en nuestros libros de proyecto sugiere una estrategia llamada balanza de las superpotencias. ¿Alguien sabe bien qué es eso de la balanza de las superpotencias como estrategia? La verdad nunca había oído hablar de esa estrategia, pero como ven, ¿le entramos? Sí. Las alumnas y los alumnos logran consensuar la estrategia de balanza de las superpotencias para explicar algunos contenidos de su proyecto de ética, naturaleza y sociedades. Pero antes, deben contestar algunas preguntas. ¿En qué consiste la estrategia de balanza de las superpotencias y por qué facilita el análisis de una situación histórica? ¿Cuáles son las principales características que definen una balanza de las superpotencias y cómo facilita la identificación de situaciones de sucesos históricos? ¿Qué tipo de información y fuentes son necesarias para diseñar una estrategia basada en la balanza de las superpotencias? ¿De qué forma se puede presentar visual o conceptualmente una balanza de las superpotencias para facilitar su comprensión? ¿Para qué creen que existiría o se hablaría de una balanza de las superpotencias? ¿Cuál sería su intención? Analizar cómo escala el conflicto entre las superpotencias, colocando en los platillos de la balanza cada avance científico, tecnológico o militar de una superpotencia y después poner en otro platillo los avances de la otra superpotencia. La balanza de las superpotencias no era estática, tenía un equilibrio que cambiaba constantemente. Entender estos cambios y por qué se producían es lo importante. Al presentar los sucesos de forma ordenada y con secuencias, podemos empezar a identificar cuáles superpotencias tomaban la delantera. Es interesante cómo una imagen tan simple como una balanza nos facilita la explicación de algo tan complicado como una relación entre superpotencias. Creo que es lo bueno de usar una estrategia creativa. El uso de la balanza permite entender mejor la dinámica del poder. ¿Qué información clave sobre cada superpotencia nos ayuda a explicar por qué la balanza se inclinaba de una manera u otra en diferentes momentos? Para revisar esta etapa de la historia, necesitamos identificar los puntos en los que las potencias eran diferentes o tenían intereses contrapuestos. Y también cuáles eran las orientaciones políticas que tenía cada una de estas naciones. Podríamos hacer varios mapas, uno para cada etapa del conflicto. Así veríamos cómo iba cambiando la situación de cada bloque y cómo eso hacía que la balanza se inclinara de un lado a otro. ¿Cómo se van a dividir las tareas entre ustedes para que cada uno contribuya de manera efectiva a la construcción de nuestra presentación? Vamos a asignar las tareas de acuerdo con el interés de cada uno y acordar un plan de acciones para construir la estrategia detallando los primeros pasos, como recopilar información y diseñar nuestra representación visual. Realizar un cronograma para organizar los tiempos de las actividades. Presentar la balanza de la superpotencia en el aula. ¿Qué otras estrategias podríamos usar si quisiéramos profundizar en aspectos particulares del conflicto? Hemos contemplado tarjetas de dibujo y biografías de los inventores y astronautas. Me parece excelente. Adelante con su proyecto. Seguramente será de gran utilidad para abordar el contenido académico. Por medio de una balanza de las superpotencias, las alumnas y los alumnos analizaron la competencia por el dominio del mundo entre dos superpotencias. Decidieron los elementos clave que conforman su balanza de las superpotencias, identificando factores que representan el poder de cada potencia. Establecieron un plan y una secuencia de actividades para construir su representación de la balanza de las superpotencias, incluyendo investigación, diseño visual y presentación. Recolectaron información confiable sobre las capacidades, acciones y alianzas de cada superpotencia. Reseñaron los acontecimientos más significativos de ese periodo histórico
identificando a aquellos que tuvieron un impacto crucial en el equilibrio o desequilibrio de la balanza de las superpotencias. Incorporaron estrategias adicionales para enriquecer su análisis de la balanza de las superpotencias. No sé ustedes, pero yo estoy encantada con nuestra balanza de la superpotencia. Sí, nos ayuda a entender un contenido muy interesante de manera dinámica. Y lo mejor es que logramos que todo el grupo se involucrara y participara activamente. ¿Y ustedes qué cambios harían o qué elementos agregarían a su balanza de la superpotencia? ¡Adelante! ¡Inténtenlo!